Can Yaman. Ese bombón turco que nos trae de cabeza, pero, ¿qué hay detrás de toda esa fama? Porque seamos sinceros, últimamente el salseo no para. Y no hablo solo de sus romances. Hoy vamos a desenterrar algo que pocos saben, la verdad oculta de su familia. Prepárense porque esto se pone bueno. Imagínense, todos conocemos a Can como el actorazo del momento, el que arrasa en series, el que tiene a medio mundo suspirando. Pero su vida no empezó en los focos, ¿verdad? Y como todos, viene de una familia, y esa familia tiene su propia historia. Una historia que, créanme, influye muchísimo más de lo que pensamos en el Can que vemos hoy. Para ser honestos, cuando escuchamos hablar de la familia de una estrella así, solemos pensar en padres que lo apoyaron, quizás hermanos que también son famosos, lo típico. Pero con Can Yaman, parece que la cosa es un poco más compleja. Se habla mucho de su padre, abogado, una figura importante, pero ¿qué hay de su madre? Poco se sabe de ella en los medios, ¿no les parece raro? Una madre tan ausente en la narrativa pública de un hijo tan mediático, huele a que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que la familia Yaman, o al menos una parte de ella, siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quería para Can. Y no estoy diciendo que lo hayan obligado a nada. Para nada. Pero sí que desde muy joven, se le inculcó un sentido de la ambición, de la disciplina, quizás incluso de la importancia de la imagen pública y el éxito a toda costa. Piensen en esto, su padre es un abogado de renombre. En ese mundo la discreción, la estrategia y el control son clave. ¿Creen que eso no se le ha transmitido a Can? Yo apuesto a que sí. Mucha gente dice que Can es un chico de barrio, que se ha hecho a sí mismo. Y sí, claro que tiene mérito y talento, eso nadie lo discute. Pero si nos ponemos finos y analizamos de dónde viene, vemos que no es precisamente un artista bohemio sin red de seguridad. Es un chico que ha crecido con una estructura familiar que, imagino, le ha dado las herramientas, los contactos y sobre todo, esa mentalidad ganadora que lo caracteriza. Y aquí viene lo jugoso, ¿cómo afecta esto a su vida personal, a sus relaciones? Pues yo creo que de manera brutal. Cuando tienes una familia que ha puesto todas sus fichas en tu éxito profesional, es muy probable que esa presión, consciente o inconsciente, se traslade a todos los aspectos de tu vida. Quizás eso explique por qué algunas de sus relaciones mediáticas han sido tan intensas y a la vez tan fugaces. Recuerden, no estamos hablando de chismes vacíos. Estamos intentando entender al personaje, al hombre detrás del mito. Y para entenderlo hay que mirar a sus raíces. ¿Creen que la influencia de su familia, esa que prefiere la discreción y el control, choca con el mundo del espectáculo, tan expuesto y lleno de imprevistos? Yo creo que sí, y mucho. Y es ahí donde reside la verdad oculta. No es que haya secretos oscuros, no. Es la influencia silenciosa, pero poderosa, de una familia que ha moldeado a su hijo para ser un triunfador. Una familia que quizás teme que cualquier desliz, cualquier error, pueda poner en peligro todo lo construido. Y eso, amigos, puede ser una carga enorme. Piensen en cómo maneja las crisis, cómo se presenta ante la prensa, siempre con una sonrisa, siempre controlando la narrativa. Eso no se improvisa, eso se aprende. Y se aprende en casa. La discreción de su madre, la importancia de la imagen que proyecta su padre, todo eso deja una marca indeleble. Lo que yo sospecho es que Can vive en una especie de equilibrio delicado. Por un lado, el artista apasionado que quiere vivir su vida, y por otro, el hijo que sabe las expectativas que hay sobre él. Y ese tira y afloja a esa dualidad, es lo que, a mi parecer, lo hace tan fascinante pero también, quizás, tan complicado en su vida privada. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, recuerden que detrás de esos ojos intensos y esa sonrisa perfecta, hay una historia familiar que habla de ambición, discreción y un legado que pesa, para bien y para mal. Y ahora, la pregunta clave para ustedes, ¿creen que Can Yaman tiene la libertad de ser él mismo o está todavía muy condicionado por las expectativas de su familia?